Bueno, buenas tardes. Nuevamente el último miércoles de mes en las charlas del Colegio de Médicos y del Código Valenciano. Eh, que bueno, hoy la verdad es que estamos contentos, ¿no? Poco a poco vamos avanzando el tema y va viendo gente. Bienvenidos a todos aquí al Colegio de Médicos, a nuestra casa. Y hoy, bueno, esta tarde, como sabéis, el tema es la eutanasia, que es un tema pues que bueno, pues, no quiero decir interesante, sino que necesario conocer porque está allí y tenemos los médicos que tener la obligación de conocerlo y de ayudar a las personas que quieran utilizar la eutanasia. Y no quisiera que, bueno, no, a lo mejor hay polémica luego, no lo sé, pero realmente yo creo que no es un tema de polémica, es un tema de actitud o de conciencia del médico y del paciente, y entre todos tenemos que llegar a un acuerdo para que todo sea lo mejor posible. A mí quizá me da un poquito la impresión, no sé si es así, es que la eutanasia a los médicos nos ha venido un poquito sin pensar en ello y todavía no tenemos esa mentalidad. Si pensamos nosotros sí, pero si pensamos el paciente no tenemos todavía esa mentalidad de que el paciente lo necesita cuando en realidad muchas veces lo necesita, si no, no lo pediría. Entonces, sin más, ya paso para Carmela para presentar a los dos ponentes y muchas gracias por la asistencia. Bueno, muchas gracias. Ahora, Muchas ahora gracias. Sí, ¿Ahora? sí, sí. ahora. Muchas gracias a todos por su asistencia. Como saben, el Instituto Médico Valenciano, junto con el Colegio de Médicos de Castellón, pues tenemos unas iniciativas de encontrarnos todos los miércoles de finales de mes, pues trayendo temas que entendemos que son de interés para todo el colectivo de profesionales. Son temas muy amplios y muy diversos que a veces no tratan específicamente de un aspecto muy concreto de la práctica médica, pero que sí que te están hablando de lo que son los derechos de los ciudadanos y en los que la práctica de los profesionales sanitarios tiene la última palabra, en definitiva. Y dentro de esa línea de trabajo que nos planteamos desde el año pasado, que iniciamos estos encuentros aquí en el Colegio de Médicos, pues nuestra intención ha sido ir acercándonos cada vez a aquellos temas que entendemos que suscitan interés, que suscitan a veces debate y que a veces pues, son controvertidos, pero no por eso no tienen un ámbito eminentemente científico que creo que todos los profesionales en nuestra responsabilidad profesional pues tenemos que ser conocedores. Y dentro de ese aspecto, uno de los temas que nos planteamos en este ejercicio del año 2024 fue hablar de la eutanasia. Como todos saben, la eutanasia es un tema complejo, a veces no muy admitido por todos los profesionales, pero es un derecho de los ciudadanos y como otras leyes que se han suscitado y que se han promulgado, pues no obligan a su cumplimiento, pero es un derecho que está accesible a aquellos que entiendan que lo necesitan. Estamos hablando de otras leyes, el divorcio, el aborto, no obligan a nadie a realizarlo, pero es un derecho que tiene que estar protegiendo los derechos de los ciudadanos. Y en este caso la ley de la eutanasia y del suicidio asistido se aplicó, entró en práctica el 25 de junio del año 2021. Tenemos poco tiempo de experiencia, pero esta es una ley muy garantista, es la cuarta ley de la eutanasia que se planteó en Europa, y esta es la primera de estas cuatro leyes que tiene un criterio muy importante, y en aras a estas garantías que yo le decía, es la primera ley que se hace con un criterio de control previo al hecho de la aplicación de la eutanasia. Todas las demás leyes, este criterio se aplicaba a posteriori, a ver si se habían cumplido todos aquellos elementos que establecía la ley. Aquí, previamente a establecerse la aplicación de la eutanasia, existe este sistema de supervisión caso por caso, y esto es muy importante, caso por caso, que en último término es la Comisión de Garantías y Evaluación la que autoriza o no autoriza la aplicación de la eutanasia. Lo digo porque este es un elemento muy importante a la hora de tranquilizar a aquellos que tengan dudas sobre su aplicación. Como ustedes saben, la ley tiene ya un recorrido en Europa y en otros países, pero que empezó en los Países Bajos, siguió también por Bélgica, por Luxemburgo, y ahí tiene un recorrido que yo creo que a lo largo de esta tarde pues irá comentando cómo se ha ido desarrollando la aplicación de esta ley y cómo la ley ha ido aplicando sobre determinados colectivos, circunstancias determinadas, etcétera. Pero lo que también es interesante a la hora de ver es que la percepción de la eutanasia por parte de los ciudadanos
es una de las leyes que en los estudios, en las encuestas que se hicieron en el CIS, aparecían como uno de los elementos de mayor reconocimiento de la población. Quiero decir, estaban de acuerdo con la ley de la eutanasia un porcentaje muy importante, más del 60% de los ciudadanos. Y por otro lado, porque también se va normalizando, ¿no? ¿Quién son las personas a las que se acercan a la eutanasia, ¿no? El último mes ha tenido mucho tratamiento también en los medios de comunicación, lo cual también quiere decir que se va normalizando el desarrollo y la aplicación de esta ley, ¿no? Han salido aspectos que a lo mejor se desconocen más de la ley de la eutanasia, como es todo aquello que significa la eutanasia conjunta. Este mes pasado, en un periódico de tirada nacional y de gran impacto, pues apareció lo que significaba la petición de la eutanasia por parte del que fue primer ministro de los Países Bajos, una persona mayor, católico, una persona con 93 años, con muchas dolencias y que conjuntamente con su esposa, que también padecía patologías muy graves e irreversibles, pues solicitaron la eutanasia. Y esto es lo que llamamos una eutanasia conjunta. También se va a plantear pues, la desigual desarrollo de la ley en las distintas comunidades autónomas, porque uno de los criterios que establece la ley es que la Comisión de Garantías y Evaluación se evalúa tiene capacidad autonómica, evalúa casos por casos de cada una de las comunidades autónomas. ¿Cuál ha sido el desarrollo y el cumplimiento de esta ley a lo largo de desde el año 21 hasta el año 22, que son los últimos datos que tenemos disponibles? ¿Cuál ha sido el desarrollo de la ley comunidad por comunidad? Y cuáles han sido pues, las solicitudes y cuáles han sido los que finalmente se han concedido como eutanasia realizadas. Yo no quiero extenderme más porque yo creo que esta tarde con las dos personas que nos acompañan en la mesa se va a tratar todas las dimensiones que la ley de la eutanasia contempla, tanto lo que son los contenidos normativos como lo que son los perfiles de los profesionales que tienen que aplicarlo los mismos, cuál es la experiencia que se ha venido teniendo, que se tiene ya en estos 2 años, y para eso contamos con dos personas que yo creo que son referentes dentro de la Comunidad Valenciana en lo que significa la ley de la eutanasia en nuestro medio, ¿no? Está Bárbara Vidal, que es presidenta suplente o segunda presidenta del Comité de Garantías y Evaluación, que además es una profesional de aquí de Castellón, trabaja en el Hospital General, es médico intensivista y que tiene una amplia experiencia en lo que significa el papel de este comité, ¿no? Y por otro lado, está a mi izquierda, está Vicenta Albors, que ha sido médica de atención primaria, forma parte del Comité de Bioética de SENFI y es una persona que ha trabajado durante muchísimo tiempo en todo lo que significa la aplicación por parte de los profesionales sanitarios de esta ley de la eutanasia. Yo creo que las dos pueden, tanto una en su ámbito y cada una en su ámbito de referencia, hacer una exposición que nos redondee todo lo que significa para los profesionales la ley de la eutanasia. Y también que después, una vez concluya sus exposiciones, que intentaremos que no sean muy largas para poder tener tiempo para que se puedan suscitar y resolver todas aquellas preguntas que ustedes consideren. Muchas gracias por su asistencia y les paso la palabra primero a Bárbara y después a Vicenta. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo soy Bárbara, como me han presentado, soy médico intensivista y pertenezco al Comité de Bioética Asistencial del Hospital General de Castellón y a la Comisión de Garantías y Evaluación de la Eutanasia. Y bueno, yo voy a hacer un poco la parte práctica de lo que es la Ley de Prestación de Ayuda a Morir y luego Vicenta hará un poco más la teoría. A ver, aquí. Vale, en principio yo voy a explicar un poco qué hacemos nosotros en la Comisión de Garantías y Evaluación de la Eutanasia. La memoria he buscado y estaba el 2021, que solo son 6 meses, 2022, que está todo el año, tanto a nivel nacional como de la Comunidad Valenciana, y 2023 aún no están las memorias presentadas, con lo cual no las puedo presentar aquí. Luego también quiero hablar de la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional sobre la Ley de Prestación de Ayuda a Morir, sobre la objeción de conciencia, que creo que es un punto de inflexión dentro de esta ley, el comité departamental que proponemos desde el Hospital General de Castellón para poder ayudar a nivel, yo creo que a nivel tanto hospitalario como extrahospitalario. Otro punto que es la donación de órganos y la prestación de ayuda a morir, y luego dudas que puedan surgir a quien quiera preguntar. Saben, bueno, el 25 de marzo del 2021 se aprobó la Ley de Prestación de Ayuda a Morir. El primer caso que en junio, el 21 de junio creo que se pudo presentar los primeros papeles, y en julio
se aprobó el primer caso. El primer caso de toda España fue aquí en la Comunidad Valenciana, si bien nos dijeron ayer. Y bueno, está claro que hay gente que estará a favor y gente que estará en contra, y yo creo que cada uno podemos decidir lo que queramos, pero muchas veces también hay que pensar por el paciente y respetar lo que él quiera. Si él lo pide y no estamos de acuerdo, siempre tenemos la opción de la objeción de conciencia, y si él la pide y nosotros estamos de acuerdo, pues intentar ayudar lo máximo posible, pero creo que hay que respetarlo todo, tanto la gente que estamos a favor de la eutanasia como la gente que no lo está, que también tiene derecho a estar en contra de la eutanasia por sus conflictos morales, éticos, religiosos, etc. La Comisión de Garantías y Evaluación de la Eutanasia es un órgano administrativo y uno por cada comunidad autónoma, en el cual nosotros lo que hacemos es regular todo lo que sea la ley de prestación de ayuda a morir, todo el proceso que se haga correctamente, tanto cuando llega un caso, ver que el papel está totalmente, todos los papeles que hay que entregar, luego también verificamos que estén correctamente las fechas, tanto los papeles como son, como las fechas que correspondan, que se haga todo como corresponda. Se hace una, digamos, cuando nos llega un caso, como por ejemplo ha entrado uno, ¿vale? La Comisión de Garantías y Evaluación de Eutanasia nombra tanto un médico como un abogado, una dupla, que verifican que todo esté correctamente, tanto los papeles, las fechas, etcétera. Estos papeles son mandados por el médico responsable, y si ambos, médico responsable y médico consultor, están de acuerdo en que el paciente puede recibir la prestación de ayuda a morir, la Comisión de Garantías valoramos el caso, pero como ya viene como aprobado, aunque nosotros lo votemos, la mayoría de veces sale que sí. También puede ser que salga que no. Después, también nosotros nos organizamos de verificar que posteriormente a la prestación de ayuda a morir se ha hecho correctamente. Es un equipo multidisciplinar, hay médicos, hay psicólogos, médicos de todos los profesionales, de todas las profesiones, hay abogados, hay del colegio de médicos, del colegio de enfermería, del colegio de abogacía, etcétera. Digamos que es una comisión multidisciplinar en que cada uno de nosotros estaremos a favor, estaremos en contra, porque también hay gente incluso que a lo mejor tiene más dudas que está a favor de la Comisión de Garantías, y eso va bien porque así te hace una visión mucho más crítica cuando ves un caso, porque hay veces que ves casos y tú lo ves perfectamente claro y luego te das cuenta que con una visión más crítica te da la vuelta al caso y dices, oh, pues ya tiene razón esta persona, ¿no? Entonces yo creo que las personas que están dentro de la comisión que no están tan a favor de la eutanasia nos ayudan a verlo desde otro punto de vista. Nosotros, digamos, esto no cobramos, todo con carácter gratuito y fuera de nuestro tiempo. Y bueno, pues nosotros lo que hacemos es verificar, resolver todas las dudas que tenemos. Cuando se pone en marcha un caso, por ejemplo, ha habido un caso ahora en el Grado de Castellón que la médico responsable, la pobre, ha tenido muchos problemas, pues intentan consultarnos para ayudarles en lo máximo posible. Hacemos controles anteriores, controles posteriores. Cuando hay dudas entre médico responsable y médico consultor, dirimimos, nosotros vemos a ver. También pueden haber dudas dentro de esta dupla, dentro de este médico y este abogado. También nosotros dirimimos y vemos quién se vota. Es que votamos muchísimas veces todos los casos, incluso hemos llegado a un caso, tuvimos que votarlo en una tarde hasta 3 o 4 veces porque no llegábamos a ningún consenso. Y bueno, como he dicho previamente, es una ley garantista, me refiero, y siempre que haya alguna duda, siempre sale que no, ¿vale? Eso sí que es verdad que por muy claro que lo veamos, si hay alguien que tiene dudas, se tira para atrás el caso. El problema que yo veo de la Comisión de Garantías y Evaluación de Eutanasia, bueno, problema, que es, claro, cada comunidad autónoma tiene una comisión de garantías distinta. Entonces, en algunas comunidades autónomas a lo mejor la gente lo tiene más fácil para poder solicitar la prestación de ayuda a morir, y otras comunidades autónomas lo tienen más difícil. Eso sí que es algo que yo veo, no es a nivel estatal, es a nivel autonómico, ¿vale? Entonces ahí sí que puede ser que haya dificultades, pues porque a lo mejor se lo ponen más fácil a los médicos responsables para conseguir el papeleo o no. Entonces eso sí que es lo que yo creo que tendríamos que intentar que fuera más unánime el trabajo de todas las comisiones de garantías. Y también valoramos un informe anual acerca de cómo ha sido la aplicación de la ley de eutanasia. Como os he explicado, hay un presidente y un presidente suplente, que soy yo, un secretario y un secretario suplente, 4 profesionales colegiados de los colegios de médicos de la Comunidad Valenciana, 2 del colegio de enfermería, 2 psicólogos o con máster en psicología, del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados hay 4, y hay un profesional colegiado propuesto por la presidencia de los colegios oficiales de trabajo social.
¿vale? Un problema que tuvimos dentro de la Comisión de Garantías es que los médicos no teníamos mucho problema en que se hiciera público nuestros nombres, pero los abogados sí que tenían problemas, porque muchos de ellos tienen despacho privado y no se veía tan bien que participaran de esta Comisión de Garantías. Entonces, aunque sí que está publicado nuestros nombres, no se hace público muchas veces porque los abogados tenían sus problemas, sus reticencias a que se fueran oficiales por que podían tomar, pues la gente a lo mejor no estuviera de acuerdo con que participaran de ello. El otro punto, pues bueno, tú luego explicarás un poco lo que es la comisión, ¿no? La memoria a nivel nacional. Hay una memoria a nivel nacional y una memoria a nivel de la Comunidad Valenciana. A nivel nacional 2022, en total se registraron 576 solicitudes de prestación de ayuda a morir, de las cuales 288 se realizaron, es decir, un 50%. Como veis, en la Comunidad Valenciana también se mantuvo el 50%, 46 se solicitaron y 24 se llevaron a cabo. En cuanto a patología, pues la mayoría son neurológicos y oncológicos. Muchas veces, al principio cuando se puso en marcha, pensábamos que a lo mejor el paciente con ELA sería el paciente que más que lo pediría en la mayoría de casos, pero no es así. La ELA, ¿por qué no? Porque la ELA es más fácil, a lo mejor hacer un rechazo de tratamiento que pedir la eutanasia. Para un paciente con ELA que está sufriendo, le es más cómodo hacer un rechazo de tratamiento, no quiero no invasiva, o no quiero tráqueo, no quiero PET, y ya, pues por desgracia, fallecen con unas medidas de confort. En cambio, otro tipo de patologías neurológicas, como puede ser Parkinson o otro tipo de patologías degenerativas, son las que lo piden la mayoría de veces. Y oncológicas también. Lo que pasa es que las oncológicas muchas veces el problema es que cuando lo piden ya es el final de su carrera, de su salud, ¿no? de su vida, y a lo mejor llegamos tarde, que yo creo que es uno de los problemas que hay en la prestación de ayuda a morir, que en ocasiones se llega, luego salen los datos, cuando llega el paciente y se le da la prestación de ayuda a morir, pues ya ha fallecido. En cuanto a la edad más frecuente, 121 casos entre 60 y 69 años y entre 70 y 79 años, es decir, gente mayor. 79 años son gente, hay gente incluso de 90 años, hay un caso por ahora de unos 90 años que solicita la prestación de ayuda a morir. Piensas que con 90 años a lo mejor no es prestación de ayuda a morir, esto ya es el final de tu vida, una sedación que es lo que tú necesitas, ¿no? Y en cuanto a hombres y mujeres, un poco de diferencia, más hombres que mujeres. El lugar, pues en el domicilio 148 casos, 112 en el hospital, y los otros casos han sido en residencias o centros de tercera edad donde estas personas viven. Y el fallecimiento, por lo que explico, un 27,78% de casos el paciente fallece antes de conseguir la prestación de ayuda a morir. Entonces ahí mi pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal? ¿No? Porque si una persona fallece antes de que se le pueda dar la prestación de ayuda a morir es porque no hemos hecho bien las cosas para poder llegar a esto. Ha tenido que sufrir antes de fallecer. Y creo que es una de las cosas que tenemos que intentar corregir entre todos. Que la gente pueda optar a ello. Que estamos de acuerdo o no. Que cumple los requisitos o no. Pero por lo menos que no ocurra esto, ¿no? Que un 30% de la gente que fallece antes de poder disfrutar de poder recibir la prestación de ayuda a morir. Y en cuanto a especialidades del médico responsable y médico consultor, veis que la mayoría de veces el médico responsable es el médico de familia, es el médico que más trato tiene con el paciente. Pero en ocasiones no es así, en ocasiones el médico de familia del paciente es objetor y va saltando hasta que el último médico de familia de ese centro de salud es el que le hace de médico responsable. Eso también creo que es un problema. Hay pacientes que lo tienen muy fácil, su médico responsable estará de acuerdo o no, pero está ahí, ¿vale? Pero hay pacientes, hemos visto casos que los pobres han acabado con el último suplente que estaba en el centro de salud y que es el que le ha ayudado a rellenar todo el papeleo. En cuanto a los neurólogos, también que es una patología muy importante, la mayoría de veces son consultores. Muchas veces pues el médico responsable, que es el que lo ve habitualmente, y el consultor es el que realiza el informe para poder ayudar al médico responsable a tomar la decisión. Y a nivel de la Comunidad Valenciana, pues los datos son muy parecidos. Veis que hicimos en el 2021 hubieron 12 casos y en el 2022 46. La mayoría se repartieron entre Valencia y Alicante. Castellón solo hubieron 3 casos. Y en cuanto al ámbito sanitario, pues lo mismo. Atención primaria la mayoría de casos, hospitalarios, y muy poquitos murieron en las residencias. Los que mueren en el hospital, a ver, el paciente en esta ley lo que sí que tiene claro es que tiene derecho a elegir dónde quiere fallecer. Solo en el caso que quiera ser donante, por narices tendrá que morir en el hospital, pero si no, en el resto decide. Y llama la atención que muchos quieren morir en el hospital, pues a lo mejor para no ser una carga para la familia en casa, ¿vale?
es respetable y hay que ayudarles a que ellos tomen la decisión lo que ellos prefieran. En cuanto a hombres y mujeres hubo un empate, 23 hombres, 23 mujeres, y la edad se parece igual que a nivel estatal, entre 60 y 80 años la mayoría de casos, pero como veis ahí hay más de 91 años, hubieron un caso de más de 91 años. Y en cuanto a patologías, pues igual que a nivel estatal, la mayoría neurológicas o oncológicas y entre otras, pues otras patologías, por ejemplo, insuficiencia cardíaca muy avanzadas, Alzheimer, pero que lo piden por otros motivos y que también solicitan la prestación de ayuda a morir. Digo lo del Alzheimer por la interpretación que hizo el Tribunal Constitucional, que después lo citaré. En cuanto a los resultados, con un informe favorable de los 46-34, con un informe desfavorable 5, que fallecieron durante la tramitación otros 5, que es donde yo creo que tenemos el mayor problema, y que revocaron en la tramitación. Hubieron 2 casos en que los pacientes se echaron para atrás y decidieron que no, que ellos no querían morir. Y en cuanto a los hospitales donde se realizaron, pues 13 en el hospital público y 9 en el domicilio, y el resto pues en residencias de la tercera edad. En cuanto a la interpretación que he explicado, es porque cuando empezó la ley de prestación de ayuda a morir, los psiquiatras es verdad que tenían muchas dudas, porque, claro, todo el mundo sabe que hay o enfermedad grave incurable, o un padecimiento crónico invalidante que no tiene cura, con un pronóstico de vida a corto plazo malo. Entonces los psiquiatras, claro, se vieron en la tesitura que había mucha gente que a lo mejor tenía enfermedades psiquiátricas invalidantes y que querían pedir la prestación de ayuda a morir. Pero claro, ¿quién decía que ese paciente era capaz o no? Lo había que hacerlo en su momento bueno, pero claro, a lo mejor no llegaba a ese momento bueno y lo pedía porque ya había llegado al final de su enfermedad psiquiátrica. Entonces, hubo a raíz de un partido político que hizo fue al Tribunal Constitucional porque no estaba de acuerdo con la ley de prestación de ayuda a morir. El Tribunal Constitucional hizo una interpretación y a partir de este momento una persona con una enfermedad psiquiátrica no puede pedir la prestación de ayuda a morir por la enfermedad psiquiátrica. Luego sí que puede alegar un sufrimiento mental, físico y mental, pero de entrada la enfermedad por la cual tú pides la prestación de ayuda a morir no puede ser una enfermedad psiquiátrica, tiene que ser una enfermedad orgánica. Ahora bien, eso sí, los sufrimientos pueden ser de origen psíquico, pero entonces, claro, la parte de los psiquiatras en ese sentido ya se quedó un poco más, las dudas se resolvieron, porque todas sus patologías psiquiátricas desaparecieron como causa de pedir la prestación de ayuda a morir. Pero ya os digo, esto es una interpretación que hizo el Tribunal Constitucional sobre la enfermedad. ¿Vale? Entonces, pues bueno, sí que es verdad que para ellos era un papelón, porque dices, tengo un paciente con una enfermedad psiquiátrica que está llegando a su tope de patología, pero él no es capaz para poder la prestación de morir. A no ser que tenga voluntades anticipadas y que lo haya pedido previamente, ¿quién va a pedir por ellos? Digo lo de las voluntades anticipadas porque nos pasó con un caso de Alzheimer, y es que las voluntades anticipadas, las que se hacían hasta hace 2 o 3 años que se puso en marcha la ley de prestación de ayuda a morir, no especifican directamente la eutanasia. ¿Vale? Entonces, todas las personas que han pedido en sus voluntades anticipadas la prestación de ayuda a morir, si lo pides exactamente como lo pone ahora, no hay problema. Pero toda la gente que ha pedido previamente, que llegado al final de su vida una sedación sí, pero la prestación de ayuda a morir no. Entonces tuvimos un caso de un Alzheimer que las hijas, alegando estas voluntades anticipadas, pidieron la eutanasia para su madre, con todo el dolor del corazón, pero porque ya veían que no. Y por un lado, en las voluntades anticipadas no se especificaba la prestación de ayuda a morir, y solo con eso ya lo tuvimos que echar para atrás. Y luego el problema del Alzheimer en este caso era que una señora que estaba muy bien cuidada, en una residencia, que no tenía sufrimiento, entonces era difícil demostrar este sufrimiento. ¿Vale? Entonces eso sí que es importante insistir en la gente que haga voluntades anticipadas, si ya las tiene de hace años, que las vuelva a hacer especificando la prestación de ayuda a morir. Y si no las tiene, que lo especifique, porque si no, nosotros no podemos, por mucho que nosotros consideremos que tiene derecho a recibirla, no podemos darla como válida. En cuanto a la objeción de conciencia, pues el Comité de Bioética a nivel nacional la define como la negativa de una persona a realizar ciertos actos o tomar parte de determinadas actividades jurídicamente exigibles para el sujeto para evitar una lesión grave de la propia conciencia, ya sea por problemas éticos, morales, filosóficos, religiosos, políticos. La LORE sí que especifica que una persona puede objetar, ¿vale?, a la prestación de ayuda a morir, y creo que esto es respetable. Todos aquellos médicos que son objetores de conciencia, creo que hay que respetarlo, ¿vale? Pero tienen que dejarlo por escrito, porque si no lo dejas por escrito no tiene validez. Si te llega, tú eres objetor, pero te llega un caso y tú no lo has dejado por escrito, tendrás que hacer el caso. Entonces,
De aquí, pues eso, llamar la atención a que la gente que no esté de acuerdo con la prestación de ayuda morir, pero por problemas éticos, morales, religiosos, que lo deje por escrito, que vaya al registro de la Consellería a decir que es objetor, porque si no, si le llega un caso, tendrá que tirar hacia adelante. ¿Vale? Lo digo por eso, digo lo de la Consellería, porque en el Colegio Oficial de Médicos también hay un registro, pero por lo menos hasta hace unos meses no había conexión entre el registro del Colegio Oficial de Médicos y de la Consellería. Y por lo tanto no se sabía el que valía de Consellería y no se sabía quién estaba en el Colegio de Médicos. Entonces sí que sería bueno poder conectar ambos registros si no lo está todavía, que no, eso sí que no lo sé. Y otro problema que veo a la objeción de conciencia, la gente que no objeta por estos problemas, sino que objeta pues porque yo entiendo que los médicos, lo que el personal sanitario tiene mucho trabajo, pero no podemos objetar porque tenemos trabajo. No podemos alegar problemas psicológicos, pero en el fondo que sea por trabajo. Creo que desde el Estado, desde la Comunidad Valenciana, hay que ayudar a estas personas a suplantar este tiempo. Tú necesitas un tiempo para dedicarte para la objeción de conciencia, pues desde la Consellería, o bien que se exima de su trabajo ese periodo de tiempo, esos 15 días o lo que sea, o que se le pague como una guardia, un módulo, para que esa persona trabaje por una mañana o por la tarde y el otro tiempo que tiene que dedicarse a esto también cobre, al fin y al cabo. Es parte de su trabajo. Y si no, ponerles un apoyo, una persona de apoyo, y se da la Comisión de Garantías o alguien experto en la eutanasia, un apoyo para que el médico responsable sepa qué tiene que seguir, qué pasos tiene que hacer. ¿Vale? Entonces yo creo que es importante en cuanto a la objeción eso, que la gente que objeta realmente porque lo piensa así, por sus problemas psicológicos, éticos, morales, religiosos, pero no porque tengo mucho trabajo o porque no estoy de acuerdo con la ley, no. Tú puedes no estar de acuerdo, pero el paciente tiene derecho a pedir la prestación de ayuda a morir. En cuanto al comité departamental, esto lo sacamos del Hospital Clínico de Valencia, que ellos crearon este comité inicialmente, porque es verdad que al principio, cuando vimos el primer caso que hubo en Castellón a nivel hospitalario, no, pero a nivel extrahospitalario, el médico responsable se vio un mundo, y es normal porque no está acostumbrado a utilizar estas medicaciones. Las medicaciones vienen pautadas desde la ley, ¿vale? Y son dosis muy, muy altas, que si tú no estás especializado en su uso, da miedo. Pues que es verdad, da miedo. Entonces, vimos que necesitaban un poco de apoyo de un equipo multidisciplinar hospitalario. Entonces se creó este comité en el cual están las especialidades que podemos estar más en relación con ese tipo de pacientes y que sirva de apoyo tanto a nivel extrahospitalario como a nivel hospitalario para ayudar a los médicos responsables y médicos consultores. Sabes que cuando el médico responsable tiene que inyectar la medicación, pues está este equipo multidisciplinar que le puede ayudar. ¿Por qué? Porque un problema es el médico responsable que sea de médico de atención primaria, él trabaja en la Bucas y no trabaja con el Orion. Y para poder pedir la medicación a nivel de la farmacia hospitalaria te hace falta tener acceso al Orion. Entonces sí que se movió para que pudieran tener acceso al Orion y pudieran pedir la medicación. Entonces yo creo que este comité departamental está, digamos, creo que es súper importante para poder enlazar especialidades, tanto hospitalarias como extrahospitalarias, y ayudarnos unos a los otros, porque entiendo que para algunos médicos al principio por lo menos sea difícil todo, poner la medicación, estar con la familia, porque es un contacto muy íntimo con la familia, etcétera. ¿Vale? Y poder ayudar tanto, y luego también pues para resolver dudas, el médico responsable es el que tiene que certificar el firma de certificado de defunción, y como causa no hay que poner insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, no, causa es prestación de ayuda a morir. Y estas son dudas que a veces surgen y que yo creo que desde este comité podemos ayudarles a los médicos responsables a que la prestación de ayuda a morir, si tú tienes que hacerle frente, no te sea un problemón, sino que poder ayudar al paciente, que al fin y al cabo lo que queremos es ayudar al paciente a que cumpla sus deseos, si cumple todo lo que tiene que cumplir, los criterios. Otro punto importante, y creo que esto pinta más a nivel ético y legal, es la prestación de ayuda a morir y la donación de órganos. ¿Vale? El momento que se aprobó la ley de prestación de ayuda a morir, la ONT creó un protocolo para poder que estas pacientes pudieran ser donantes de órganos si querían. ¿Vale? Entonces, lo más importante es que sepáis que son procesos independientes. Una cosa es la eutanasia y otra cosa es la donación. Y tienen que ir por una de la eutanasia, y una vez esté aprobada la eutanasia, ya entonces entramos los coordinadores de trasplantes a hablar de donación. Pero no es eutanasia y donación a la vez, sino que son procesos totalmente independientes. En cuanto a la donación y la objeción de conciencia, sí que es verdad que para eutanasia sí que hay objeción y para donación no.
¿vale? Nosotros no, si tú eres coordinador no puedes objetar. Ahora bien, desde la coordinación, si hay alguien que el actuar en una donación que viene por eutanasia le va a llevar pues problemas éticos, legales, religiosos, etcétera, sí que desde nosotros nuestra obligación moral por lo menos es que no participe del proceso. Aquí en Castellón lo tenemos más fácil porque somos gente, pero a lo mejor en un hospital pequeño que solo haya un coordinador o un cirujano o un urólogo puede ser que haya problemas. ¿Vale? Entonces yo creo que también desde la coordinación y desde la consellería pues hay que ayudar a que el personal que trabaja en las donaciones que sean objetores pues que haya alternativas. Pero por otro lado mi pregunta ¿es ético que el paciente, que la persona que trabaja en una donación sepa que ese paciente fallece por prestación de ayuda a morir? Hay que guardar el secreto, ¿no? Porque todo el mundo tiene que saber de que ha fallecido este paciente, ¿no? Ha fallecido y ya está, no hace falta preguntar y hay que guardar un poco la privacidad del paciente. Se sabrá sí porque tendrá que estar el médico responsable, el consultor, el equipo asistencial, pero yo creo que en el momento de fallecer nadie tiene por qué saber que este paciente ha fallecido por eutanasia, pues ha fallecido y ya está. Gracias a ello pues han conseguido pues 90 donantes, veis que 7 en el 2021, 42 en el 22 y 41 en el 23 y 249 trasplantes, es decir, gracias a la gente, a estas personas que han fallecido, hemos aumentado el número de donantes en la asistencia controlada y el número de trasplantes, y creo que también es algo bueno para saber. Y ello ha permitido crecer la donación asistolia en España y sobre todo controlada en España la donación en general. Problemas que yo veo a esto también. En el algoritmo de personajes que trabajamos en la prestación de ayuda a morir y la donación está el médico responsable, el médico consultor, el paciente, el equipo asistencial, la comisión de garantías y entra a formar parte de la coordinación de trasplantes. Entonces, ¿en qué momento paciente y coordinador de trasplantes entran en contacto? Es una cosa que estuvimos hablando el otro día mis compañeros y yo, y es ahí donde viene el problemón. El protocolo de la ONT lo que dice es que tras la primera solicitud del paciente, cuando lo pide por primera vez, es cuando el médico responsable puede preguntarle, ¿usted quiere recibir información al respecto? No le va a preguntar nunca, ¿usted quiere ser donante? No, ¿usted quiere recibir información? Y si dice que sí, pues ya va a poner en contacto con el coordinador de trasplantes. Pero es verdad que hay personas que a lo mejor tienen más sus dudas, ¿no? Y que consideran que es mejor no antes de la primera solicitud, sino después de la segunda solicitud, cuando ya ha acabado el proceso deliberativo y cuando el paciente está totalmente seguro que quiere la prestación de ayuda a morir, ¿vale? Aunque luego es reversible y puede echarse para atrás, ¿no? Entonces, quizá ahí sí que hay que darle una vuelta a ello, ¿no? Es decir, ¿en qué momento coordinación de trasplantes y paciente de eutanasia se ponen en contacto? Yo creo que pues, sería valorarlo, ¿no? Desde la ONT estaban proponiendo que sea el médico responsable, que realmente es el que más conoce al paciente, el que esta relación íntima que generan uno con el otro, el que puede decir, bueno, pues yo creo que el paciente está preparado para poder recibir esta información o no está preparado, o a lo mejor si se lo pregunto es para él como una excusa, ¿no? De decir, voy a pedir la eutanasia y si digo que quiero ser donante me la van a dar seguro, ¿vale? Entonces, para separar bien estos dos términos, yo creo que una cosa es la solicitud, en qué momento el paciente siga su camino y una vez aprobado ya entrar nosotros como coordinadores y si quieren recibir información bien y si no lo quieren recibir, pues también. Y bueno, yo creo que nos tenemos que acoplar a ello. Si se pierden donantes o no es otra cosa, pero yo creo que es muy importante separar un término de otro. Una cosa es la donación y otra cosa es la eutanasia. Y un problema que a lo mejor se ve el médico responsable es que el paciente quiere fallecer en su domicilio, ¿vale? Entonces, ¿puede ser donante? No puede ser donante, la donación hay que hacerla en el hospital seguro, ¿no? Pero a lo mejor lo que sí que se le puede ofrecer al paciente es, ¿usted quiere morir en casa? Pues hagamos una sedación terminal en casa, empecemos la sedación, incluso hablar con los servicios sanitarios, intubemos al paciente en su domicilio, él sabrá, ya dicho gracias a su familia, se habrá despedido de ellos y ya una vez despedido, dormido, que para él ya estará sedado, analgesiado, incluso relajado, trasladar al hospital y hacer el procedimiento, ¿vale? Eso sería una solución para permitir incluso el acompañamiento familiar hasta el final. Es decir, yo quiero morir en casa, sí, no te preocupes, y quiero ser donante, pues intentar unirlo. ¿Y cómo? Pues gracias a los servicios sanitarios, a las SAMUs que nos ayudarían a trasladar a estos pacientes. Y por último, pues dudas que creo que se han ido surgiendo a lo largo de todo este tiempo, este recorrido de casi 3 años que ha tenido la ley, ¿no? ¿Qué pasa cuando te llega el paciente? Tú eres el médico de familia, eres el neurólogo, el internista, lo que sea, y te llega el paciente y te dice, quiero la prestación de ayuda a morir. Y tú dices, ¿y qué hago? ¿Vale? Pues
La Consellería tiene una página donde están todos los formularios. También estaría bien que en este formulario, y esto lo hemos hablado desde la Comisión de Garantías, se hiciera un checklist, ¿vale? Para que el médico responsable supiera todos los pasos que tiene que seguir. Primera solicitud, segunda solicitud, el proceso deliberativo, incluso el ponerse en contacto con el coordinador de trasplantes. Creo que facilitaría un poco a los médicos responsables los sitios que tiene que seguir el hacer este checklist, que en el País Vasco, por ejemplo, sí que está. ¿Vale? Y creo que eso podríamos copiarlo, entre comillas, de ellos para que los médicos responsables facilitarles, ¿no? Incluso desde el hospital, de la comisión, o de poner un intermediario que ayudara a los médicos responsables a hacer su papel, su trabajo. Y lo que he dicho previamente, ¿no? El intentar incentivar no bueno, yo soy médico responsable, durante 15 días me tengo que dedicar a esto, pues o me eximen de mi trabajo, que es imposible, o me lo pagan en forma de módulo de guardias. Al fin y al cabo es parte de mi trabajo. ¿Y qué pasa si el médico responsable se considera objetor de conciencia y se ha registrado? Pues si es un centro de salud, el director del centro de salud, o si no el departamento, el gerente, el director médico, el director de enfermería, tienen que buscar una alternativa. Pero no es el médico responsable el que se ha hecho objetor el que tiene que buscarla, no. Viene de arriba, que son los que tienen que mover hilos y decir, bueno, usted tengo que buscar un médico responsable, ya sea de su departamento, de su hospital, del centro de salud, que le ayude a usted. Y si son objetores, buscar hasta que se consiga uno que no sea objetor. Y lo mismo con el médico consultor. Si el médico consultor es objetor de una especialidad, pues buscar otros especialistas que hagan de médico consultores. Y hay que facilitar el trabajo a todos los profesionales y al paciente. ¿Y se pueden acortar los tiempos? Sí, teóricamente son 15 días entre primera, bueno, luego lo explicará Vicenta, pero en caso hay situaciones extremas, que a lo mejor es cuando llegamos tarde, que se pueden acortar tiempos, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando el médico responsable rechaza ¿qué debe hacer el médico responsable si rechaza la prestación de ayuda a morir? ¿Vale? Pues tiene que informar al paciente y el paciente puede no estar de acuerdo, hacer un informe y reclamar a la Comisión de Garantías. Y si aún así la Comisión de Garantías se lo rechaza, puede ir a la justicia ordinaria. Pues todo eso son dudas que yo creo que surgen y que desde la Comisión de Garantías o desde los comités departamentales tenemos que ayudar a los médicos responsables y consultores a resolverlas y facilitar el trabajo. Y ya está. Gracias. Empieza aquí, ¿no? No, sí. Esta está. Sí. Espera, que quiero ver una cosa. Como hay cosas que ya las pues lo he hecho. Una que tengo oculta. Esta. Voy a dejarla ver. Sí, porque yo he hecho un poco más. Esto ahora se podrá. Veo que hay cosas que ella ha dicho y no hace falta que repita. Pues una diapositiva que era esta, que me la había ocultado, pues la he querido poner otra vez y espero que se vea. Pero ahora vamos a ir a la primera. Bueno, pues nada, gracias por venir y me gusta mucho estar aquí porque además veo gente conocida de muchísimos años. El micro es verdad. A ver, ¿ahora? Sí, vale. Pues a ver, si no me oís, con esta voz de pito que tengo encima, pues me lo volvéis a decir y yo me acerco otra vez más, ¿vale? Pues nada, que encantada de estar aquí, de ver gente de muchos años y que hacía mucho tiempo que no veía. Y aunque sea por este tema durillo, pues que nos vemos otra vez, ¿vale? Bueno, y gracias al Colegio de Médicos de Castellón y al Instituto por abordar este tema que me parece muy interesante a mí, por supuesto. Bueno, pues yo vengo a explicar un poquito la ley, cómo ha sido y el procedimiento y tal. Entonces, el preámbulo de la ley viene a decir que es una ley con demanda social, con alta demanda social.
Y para ello, pues dice, la presente ley pretende dar una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada, garantista a una demanda sostenida de la sociedad actual, como es la eutanasia. También dice que la eutanasia significa etimológicamente buena muerte, que esto lo hemos oído hasta la saciedad, pero que también se puede definir como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, deliberado, acto deliberado, vamos a pensar las palabras, son así, de una persona producido por voluntad expresa de la propia persona. Tiene que expresar su voluntad esta persona de que quiere que se le ayude a morir. ¿Y por qué? Pues porque está sufriendo. Es una demanda social que fue sostenida durante años y tenemos datos como encuestas, como la del CIS de enero del 2021, antes de aprobarse la ley. Por lo que usted sabe, la pregunta del CIS era esta, por lo que usted sabe, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con la eutanasia? Pues totalmente de acuerdo, 23,9%, de acuerdo 48,4% y 72%, sumando las dos, estaban de acuerdo en que se presentara la ley de la eutanasia o con la eutanasia. También hubo recogidas de firmas, hasta 1 millón de firmas ante el Congreso se presentaron por, sobre todo, ciudadanos y familiares de pacientes con enfermedades terminales. Esto salió en un programa de la televisión, de Radio Televisión Española. Hubo manifestaciones, ahí DMD siempre ha sido, la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, ha sido siempre una gran abanderada en el tema. También hubo encuestas, pocas entre médicos, pero en el CIS también había encuestas a médicos y profesionales sanitarios, pero exclusivamente a médicos. Hubo 3 colegios, de Vizcaya, Las Palmas de Gran Canaria, Tarragona, 4 colegios y Madrid en 2019, y los resultados revelaban gran parte de los facultativos encuestados se mostraban a favor de despenalizar la eutanasia. También hubo una encuesta en el Colegio de Enfermería de La Rioja en 2019 que hablaban de que estaban, bueno, por supuesto estaban de acuerdo en que todas las personas deberían tener acceso a la asistencia sanitaria para una muerte sin dolor, eso ya no creo que lo dude nadie. Pero además el 88% pensaba que cada persona puede escoger cómo y cuándo debe morir. Esto va más allá de la ley incluso, Y el 84% piensa que es mejor el fallecimiento que no tener una buena calidad de vida. Estamos hablando de enfermería, que sabéis que enfermería se implica en los cuidados hasta el fin y ve a los pacientes con todo su sufrimiento y los visita más en los domicilios, incluso que los médicos, por supuesto, cuando son personas crónicas con tratamientos curativos o paliativos crónicos, úlceras y demás. El debate, pues es un debate importante sobre la eutanasia y fue y ha sido desde el punto de vista tanto de la bioética como del derecho, y se ha abierto paso en nuestro país y en los países de nuestro entorno durante las últimas décadas, no solo en los ámbitos académicos, sino también en la sociedad, sobre todo cuando salen casos personales como pues el de Ramón Sampedro, que dio la película y todo aquello. Entonces empezó a hablarse mucho, fue un caso muy importante, Inmaculada Echevarría, María José Carrasco, en fin, todos los casos han movido a la opinión pública y ha habido debate. Está claro que la ley da más peso al paciente que a los médicos, al personal sanitario. Es el paciente, el enfermo, quien decide, Y se busca, dice también el preámbulo de la ley, se busca legislar para respetar la autonomía y voluntad de poner fin a la vida de quien está en una situación de padecimiento grave, crónico, imposibilitante, que ahora analizaremos, o de enfermedad grave e incurable, padeciendo un sufrimiento insoportable que no puede ser aliviado en condiciones que considere aceptables. ¿Quién? El paciente, que es el que sufre. Tiene que ser él el que diga, esto para mí es un sufrimiento insoportable. Lo que denominamos entonces un contexto eutanásico. Con ese fin, la presente ley regula y despenaliza la eutanasia en determinados supuestos, definidos claramente y sujetos a garantías suficientes que salvaguarden la absoluta libertad de la decisión, descartando presión externa de cualquier índole. Estamos hablando de autonomía, principio básico de la bioética. La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia dice quién puede solicitarla. Nadie más que una persona para sí misma. Nadie más puede solicitarle la eutanasia a nadie más. O sea, tienes que ser tú quien la solicite. ¿Y quién la puede solicitar? Pues una persona de 18 años o más, que sea español o española,
o residente, pero con más de 1 año de empadronamiento. Capaz, es decir, con las facultades mentales conservadas, y esto es lo que a veces causa problemas, y para esto hay si no conoces mucho al paciente, pues si no lo tienes dudas, pues ya el manual de buenas prácticas que se emitió ya después de la ley ayuda con unos test y unas cosas, pues a discernir en los casos más complejos, pero normalmente con una conversación, y sobre todo con pacientes que tú conoces de toda la vida, siendo médico de primaria o de toda la vida o de ya un tiempo, pues puedes decir si esa persona es capaz, no hace falta que le hagas test. Informada de las opciones, claro que sí, tiene que ser una persona informada de que se han hecho todos los tratamientos que se podía, de hasta dónde se puede llegar o no, los cuidados paliativos, si revisar incluso esta historia, si lo hemos hecho bien, si hay cosas que deberíamos haber hecho y no hemos hecho, apoyos sociales, o sea que es una ley que no va en contra de los cuidados paliativos para nada, sino todo lo contrario, los exige. Y si no se han hecho, pues hay que hacerlos antes de nada, o por lo menos darle la posibilidad. También habrá pacientes que dirán, mira, no, yo ni cuidados paliativos ni nada, yo lo tengo claro que yo ya he llegado a este punto de mi vida y yo ya no quiero tal y igual, y bueno, se le dan las vueltas en la deliberación que sea posible y hasta donde el paciente quiera. Si él no quiere darle más vueltas, pues no se le dan más vueltas. Pero que sepa que existen estos cuidados y hay que buscárselos en caso de que no los haya atendido y los quiera, sobre todo. Tiene que presentar 2 solicitudes, es uno de los requisitos también, pero esas solicitudes son de una a la otra como mínimo 15 días. Pero cuando hay una pérdida de inminente de capacidad, ves tú que el paciente está entrando en un estado de confusión, es un paciente ya al final pues con cierto deterioro cognitivo, pues puedes acortar ese plazo, ¿no? 15 días. El médico responsable lo puede valorar así y acortarlo. Y si es un paciente que ya no tiene esa capacidad, pero tiene redactado el testamento vital o documento de voluntades anticipadas o instrucciones previas, que es lo mismo, por si alguien no lo sabía, pues entonces si está ya en su testamento vital, como ha dicho ella, registrado y solicitado como que esta persona quiere la eutanasia en caso de que cumpla los requisitos, pues se tiene en cuenta, claro, y entonces no hay que hacer una segunda solicitud, por supuesto, porque esa persona ya con ese testamento vital es con lo que nos vamos a manejar. Los requisitos, ya hemos hablado que tiene que haber un sufrimiento. Decía ella bien, físico o psíquico, pero psíquico, enfermedad mental, ahí estaba el problema, ¿no? Y todavía está, porque claro, hay enfermos mentales que lo pasan muy mal y que están hartos de no tener salida y que llevan muchos años sufriendo. Entonces eso también es un tema que habrá casos que no sé cómo se van a solucionar. Pero bueno, enfermedad terminal o en padecimiento grave crónico. Vamos a hablar de la enfermedad terminal. Una enfermedad como la que tenía María José Carrasco, aquí está ella con su marido Ángel Hernández. Entonces no estaba aprobada la ley y entonces le ayudó a morir Ángel, ¿vale? Su marido. Y ella lo pedía y se grabó, no sé si habéis visto los vídeos de la grabación de cuando ella lo solicitaba. Y es la que por su naturaleza, esta enfermedad terminal es la que por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, ella misma, con un pronóstico de vida limitado, por eso ya decimos terminal, en un contexto de fragilidad progresiva, o sea, un proceso avanzado o terminal. Esta persona ya está llegando al final de su vida, pero no quiere vivir ese final de su vida, que puede durar unos meses o lo que sea, ¿no? En cuanto a lo que decía de los enfermos oncológicos, yo creo que en este país tenemos un problema, y es que no se le dice a la gente, muchas veces no está bien informada y se cree que todavía tiene posibilidades de cura. Hay gente que está recibiendo el último gotero hasta el último día, y eso lo hemos visto todos. Entonces, claro, ¿cómo van a pedir la eutanasia si no saben que se van a morir? Que están en una fase terminal, si nadie les ha dicho. O no se les ha dicho suficiente de forma clara, se dicen eufemismos y cosas, pero no pierdas nunca la esperanza, todavía queda tiempo, ya veremos. Entonces, a veces eso... le estás poniendo un antifaz a esta persona, no ve la realidad, ¿no? Entonces no lo va a pedir.
Entonces tenemos el otro requisito, que es padecimiento, o la otra posibilidad, es un padecimiento grave, crónico, imposibilitante, que es el caso de, por ejemplo, Ramón Sampedro. Esta persona no estaba al final de su vida, podía vivir muchísimos años con sus limitaciones. Es una situación que hace referencia a una persona afectada con limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física y las actividades de la vida diaria, de manera que no puede valerse por sí misma, así como su capacidad de expresión, relación, y lleva asociada un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para la misma, existiendo seguridad o gran posibilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. Y en ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico, pero no es imprescindible para nada, ¿no? Eso es en ocasiones. No es que lo tengan que tener, ese apoyo tecnológico absoluto. Y entonces vamos a ver la ley paso a paso. Es decir, cuando una persona solicita la ayuda, primer paso, al médico responsable. Segundo paso sería la segunda solicitud, que habíamos dicho que tendrían que pasar unos 15 días, la valoración del médico consultor o médica, la comisión de control y evaluación, que lo verifica, y la ayuda médica a morir. Vale, pues vamos a ver que esto va a ser como mínimo casi 40 días, porque de la primera solicitud a la segunda van a pasar 15 días, salvo estos dos casos que hemos dicho. Luego tiene el médico consultor unos 10 días para emitir su informe, y luego la comisión puede tener 14 días para emitir su valoración final, ¿vale? O sea que no va a ser un proceso largo, va a dar tiempo a revocar por parte de los pacientes y a deliberar y a tal. Entonces, en el primer caso, la solicitud, la tiene que firmar la propia persona que la solicita en presencia de personal sanitario. Ese personal sanitario puede ser la enfermera que va a su domicilio a hacerle la cura. Mira, yo he visto esto, yo quiero esto, voy a presentar la solicitud. Y a lo mejor, porque en muchos casos de los que ha habido hasta ahora, pues era gente que estaba ya esperando la ley. Y entonces ya tenían hasta los papeles antes de que vaya la enfermera, ya tienen ellos porque ya se lo han buscado, ya se han buscado la vida, han acudido a DMD o han visto por internet o lo que sea. Entonces ya tienen ahí el papel y lo firman delante de la enfermera o delante del médico, delante de personal sanitario, ¿vale? En caso de no poder firmar, pues por imposibilidad física, pues se pueden utilizar otros métodos, como puede ser pues la grabación o incluso, no sé, la huella dactilar, o firmar otro por orden, o no sé, pero delante del paciente y con el paciente diciendo, claro que sí, yo es lo que quiero. La solicitud revocable en cualquier momento, eso está clarísimo, hasta en el último minuto. Y la médica o médico responsable, ¿qué tiene que hacer? Pues comprobar que se cumplen estos requisitos que hemos mencionado anteriormente, establecer el proceso deliberativo, que lo iniciará a los 2 días. Entonces, para eso, pues claro, se revisa la historia del paciente, nabucasis, en fin, normalmente serán pacientes conocidos, que ya te lo sabes casi de memoria, pero bueno. Entonces se habla de los cuidados paliativos, atención psicosocial, pero es que tienes problema de esto, tienes problema del otro, cuál es tu decisión, por qué has decidido esto, en fin, hablarlo. Y luego hacer un informe por escrito. Y este informe lo tiene que hacer a los 5 días de la entrega, o sea, de iniciar el proceso deliberativo. Entonces, el médico tiene que hacer este informe y dárselo al paciente para que él tenga ahí toda la información de todo lo que hemos estado hablando, las posibilidades o no de más ayudas y tal. El médico responsable recibe la segunda solicitud a los 15 días, pongamos, y entonces establece otra vez otro proceso deliberativo, que también hay gente que dice, jolín, también qué ganas de tanto deliberación, pues si ya te está diciendo que sí, te está presentando el segundo, pues no, hay otro periodo de 5 días máximo, por esto sí que se podría acortar, si el paciente lo tiene tan claro, no tienen por qué pasar 5 días más, entonces avisa ya cuando ya tiene esto claro, que ya lo confirma, que tiene intención de seguir adelante, entonces tienes que buscar ya al médico, médica consultora, que no debe pertenecer al mismo equipo, no puede ser un compañero del equipo del centro de salud, no puede ser si eres un especialista de tu mismo equipo, no puede ser, ¿eh? Entonces esto a veces plantea problemas también en departamentos donde los especialistas no son tan
tan abundantes, ¿no? Entonces también tiene que informar al equipo asistencial, claro, por supuesto a enfermería, que va a ser la compañera, si no lo sabe ya, que probablemente lo sepa, porque ya sabemos que están muy en contacto con los pacientes crónicos, y a familiares o allegados que desee el paciente. Tú no vas a decírselo a nadie que no quiera el paciente. Hubo un caso en Valencia que el paciente no quería que lo supiera la persona que lo cuidaba día a día, que no era su familia, era un primo, era un empleado, como si dijéramos que era de la familia, pero más. Entonces no quería que lo supiera, ¿por qué? Él sabrá, pero a lo mejor para que no deje de cuidarlo también, o para que no notarle esa pena o no darle pena, y no lo supo hasta el final, porque lo decía así, en cambio lo sabía la hermana, lo sabía no sé quién, pero la persona que cada día estaba cuidándolo no quiso que se le dijera y no se le dijo. Entonces el paciente reitera su voluntad y firma el consentimiento informado. Por supuesto, el secreto profesional existe, el paciente tiene derecho de que se le informe a quien él quiera y a nadie más. Entonces tiene que firmar aún un papel más, que es el consentimiento informado. Luego ya el médico médica consultora, que hemos dicho que es ese facultativo con formación en las patologías, sobre todo en las patologías que padece el paciente o la paciente, pero podría ser pues eso, que el médico responsable fuera el neurólogo que visita continuamente a este paciente y en cambio el médico consultor fuera un médico de atención primaria. Pero claro, ¿por qué? Pues porque tenemos una visión global de los pacientes, de su situación socioeconómica, su familiar y tal. Pero claro, tampoco debería ser el mismo médico que es el médico habitual de ese paciente, porque se busca una visión más objetiva, no tan subjetiva como el que es el médico responsable. Entonces se espera que sea una persona un poco alejada del paciente. Estudia la historia, examina al paciente y corrobora los requisitos y emite el informe en 10 días. La comisión de control y evaluación realiza la verificación de todo esto y los casos que hay conflicto, pues por supuesto, pues entonces también. O que haya reclamaciones del paciente, pues porque ahora lo veremos, puede ser que lo deniegue uno o el otro. El médico responsable notifica al presidente de la Comisión de Garantía y Evaluación, tiene 3 días para hacerlo desde que el paciente recibe el consentimiento informado. Lo suscribe, lo firma. El presidente de la comisión designa la dupla que decía ella, un médico o un jurista, ¿vale? Verifican estos requisitos, no hace falta que vean al paciente, mejor para el paciente ya, que ya lo he tenido que contar varias veces, el pobre. Entonces, si no es necesario, ¿para qué? Si está claro los papeles, pues no hace falta que visiten al paciente. Y emiten informe. Tienen 7 días para hacerlo. El presidente de la comisión informa al médico responsable de la decisión de la dupla o en caso de que haya conflicto, o sea, que haya disparidad entre el médico y el jurista, pues claro, ahí es cuando ella decía que tiene que estar el pleno para decidir si es favorable o no el informe final, ¿no? Entonces, el presidente es el que informa al médico responsable. Y el médico responsable, como veis, siempre va a ser el interlocutor, el representante incluso del paciente, y es el que va a recibir la información y luego se la tiene que transmitir al... Imaginaros que el paciente está deseando y el médico responsable tiene que decir, pues no, me lo han denegado, pues tampoco me gustaría a mí estar en ese papel. La ayuda médica, sobre todo porque yo he dicho que sí, que lo veías, porque si no, no hubiera seguido adelante. La ayuda médica a morir es cuando ya el paciente decida. No tiene por qué ser ni en una semana ni en 2. Sí que se recomienda que sea un plazo de 2 meses máximo y el paciente también lo puede aplazar la petición, pero se recomienda que no sea más allá de 6 meses. Entonces, si fuera más allá de 6 meses ya habría que desestimarla y entonces volver otra vez en otro caso a iniciar el proceso. Pero bueno, lo más normal es que este paciente esté deseando que llegue el día y la administración directa sería cuando se le administra por parte del profesional sanitario competente, por supuesto, ahí tendremos a enfermería, y la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario competente, pues sería que le damos la sustancia y se la puede autoadministrar para causar su propia muerte, pero nunca vamos a dejar abandonado a ese paciente, vamos a estar observando o vigilando. Se han dado pocos casos de esto. Normalmente la administración es directa, pero claro, en caso de que el paciente lo prefiera, pues hay que estar ahí porque podría haber cualquier
cualquier efecto adverso, cualquier cosa que su complicación que no fuera, pues yo que sé, vomita, yo que sé, cualquier cosa y hay que estar ahí. A pesar de que se le dan antieméticos y tal, pues podría haber algún problema y el paciente pues tiene derecho a tener al personal al lado, claro. En la primera solicitud podría ser que cada uno de estos pasos se puede ver detenido por alguno de las personas o profesionales que intervienen, ¿no? Imaginaros que el médico o médica responsable, que no es objetor ni objetora, deniega la información, deniega que piensa que no cumple los requisitos. Esta persona no está cumpliendo los requisitos, por lo que sea. Entonces, informa al paciente y tiene máximo 10 días para informar al paciente. Pero tiene que hacerle también un escrito motivando, diciendo, ha recibido esta solicitud, pero yo creo que no cumple los requisitos tal y cual, y tiene ahí 5 días para emitirlo y derivarlo a la Comisión de Garantía. Y debe informar al paciente de que puede recurrir. Yo no creo que no cumples estos requisitos por esto, pero si tú consideras que debes de recurrir, pues tú recurres a la Comisión de Garantía y Evaluación. No hay que ir a juicio ni nada. Primero, Comisión de Garantía y Evaluación, pero tienes 15 días, o sea que rapidito. El médico o médica consultora pues también puede emitir un informe desfavorable. Yo a lo mejor la médica responsable lo ha dado por bueno, pero llega el consultor y dice, pues no, porque yo creo que esta enfermedad, esta patología podría tener tal, no le veo yo el sufrimiento o lo que sea. Posibilidad de recurso también. Tendrá que, seguramente esto irá otra vez al médico responsable y entonces el médico responsable es el que le tiene que informar, el médico consultor dice que no. Entonces ese papel pues también es duro. Y tendría 15 días para recurrir una vez más. La comisión de garantías también puede ser que los dos anteriores estén de acuerdo, que sea favorable, pero pues la comisión pues tenga también su papel, ¿no? Pero la comisión normalmente lo que hace es resolver reclamaciones estas que hemos hablado y tiene 20 días para hacerlo. En caso de denegación por el médico responsable y que el paciente insista en que él cree que sí que cumple los requisitos, en caso de que la deniegue el consultor, en caso de que haya denegación o disparidad de la dupla, esta que habíamos comentado, de médico-jurista, o en caso de conflictos de intereses. La verdad es que se están dando pocos casos en entidades privadas. Habría que ver qué pasa ahí, porque en realidad esto no es solo de la sanidad pública, en la privada también están sometidos a la ley. Pero entonces habrá casos de conflictos en que a lo mejor algún hospital o tal pues se niegue o por lo que sea, y entonces en ese caso habría que también la comisión intervenir. Denegación o 20 días en resolución, que viene a ser lo mismo. Si en los 20 días no ha habido una resolución, se da como desfavorable, como que la comisión deniega. Entonces todavía hay que decirle al paciente que tiene aún la posibilidad de un recurso ante la jurisdicción contencioso administrativa, como ha dicho ella. Esperemos no tener que llegar ahí, pero a veces se ha llegado. Entonces, luego no ha acabado todo esto. Aquí el médico responsable tiene que hacer 2 documentos. Por eso es importante el apoyo de los equipos a los médicos responsables, porque realmente no solo a nivel psicológico, sino a nivel laboral tiene su trabajo. Cualquier informe de estos tiene que hacerse muy a fondo y no se puede hacer en 1 minuto ni en 2. Entonces está claro que el equipo, pues igual que cuando uno se va de congreso, pues el resto apoya o no, o como tú dices, horas extras o lo que sea, pero esto es un trabajo de todos. Y el que la gente haya objetores no quiere decir que no tenga que apoyar al equipo, al trabajo que está haciendo este profesional para llevar a cabo un derecho del paciente, que eso es lo que establece esta ley, el derecho. Entonces, el derecho va con obligaciones y las obligaciones en este sentido pues sería apoyar el resto del equipo a la persona responsable, al médico responsable. Entonces, el primer documento es el documento primero que debe recoger todo. Bueno, todo esto está también en la web, está colgado. Si buscáis en la web de la Consellería, ahí están los documentos y está todo. Está el manual de buenas prácticas, o sea que hay mucha más información. Entonces ahí está el nombre de todos los datos del paciente, de los profesionales que han intervenido, médico responsable, médico consultor, y si en caso de que hubiera sido a través de un documento de instrucciones previas o voluntades anticipadas, testamento vital, pues tendría que estar también. Y luego el segundo documento, este creo que es anónimo, los datos no van son diferentes porque uno
uno están los datos del paciente, pero en el otro no hay datos personales más que sexo, edad, pero no dice, por ejemplo, el nombre, apellidos y todo esto. Entonces, esto yo creo que es para luego y las investigaciones y tal, y los informes, no tener que... Pero bueno, en principio me parece que por lo que he leído en el informe último que han salido que tiene que ser anónimos. Sexo, edad del paciente, solicitante de la ayuda para morir, fecha y lugar de la muerte, tiempo transcurrido, en fin, todo esto, la patología, en fin, los datos estos. Y la Comisión de Garantía y Evaluación, en el artículo 17 de la ley, lo dice así: los gobiernos de las comunidades autónomas son los que constituyen, o tendrían que haber constituido en menos de 3 meses desde la entrada en vigor de la ley, la Comisión de Garantías. Aquí cumplimos el plazo, la Comunidad Valenciana, pero otras comunidades tardaron más de 3 y de 6 meses en constituir la comisión, con lo cual tendrían gente también ahí en cola y sufriendo lo suyo hasta que lo consiguieron. Tiene que haber en esas comisiones un mínimo de 7 personas, tiene que ser multidisciplinar y tiene que haber necesariamente personal médico y juristas. Es un órgano administrativo, verifica el antes y el después, como ha dicho antes Carmela. En nuestra legislación hay una doble garantía, porque antes de realizar la ayuda y después de realizar la ayuda se comprueba que todo es correcto. Debería haber una reunión anual con el Ministerio por homogeneizar criterios e intercambiar buenas prácticas. Creo que se prolonga un poco más de cada año, por lo que veo, porque los informes llegan tarde y las recomendaciones pues con cuentagotas. O sea que tampoco se está apoyando todo el desarrollo de la ley con todo lo que debería. La ley de eutanasia, pues en la Comunidad Valenciana conseguimos la Comisión de Garantía, como os he dicho, en el plazo y mediante este decreto, y son 15 miembros. Bueno, ya lo ha dicho, me lo paso esto porque, bueno, que sepáis eso, que son médico y jurista, los presidente y secretaria, y luego los suplentes y tal, pero aparte, pues colegios de enfermería que no están designados a dedo por consellería ni nada, son los propios colegios profesionales los que están diciendo qué vocales proponen para la comisión, ¿vale? Entonces, cada solicitud es evaluada por 2 miembros de la comisión, jurista y sanitario, que ya lo ha dicho ella, jurista y médico normalmente. La comisión comunicará al médico responsable la conformidad o no para la práctica, y la comisión realizará una evaluación periódica de la aplicación de la prestación en la comunidad. Y luego la objeción de conciencia, lo que ha dicho ella. Esto está en la ley, artículo 16, los profesionales sanitarios directamente implicados, por eso no podemos negarnos a apoyar al compañero ni nada, porque tú no vas a realizar la prestación, pero tienes que, no puedes objetar el ocupar, ver los pacientes del compañero porque está haciendo una eutanasia. No, yo no quiero, no. Directamente implicados. Podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia. Y es una decisión individual, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito. Es verdad que es individual y por lo tanto no puede haber entidades, hospitales, departamentos, no sé qué, que se declaren objetores todos, ¿no? Tiene que haber siempre alguien que preste esa atención. Y luego, pues, anticipadamente y por escrito, por lo que ha dicho ella, las administraciones necesitan tener un registro de profesionales para facilitar esa información, que sepan con qué personal cuenta, y en caso de que haya casos y haya demasiadas objeciones de conciencia, que afortunadamente creo que en la Comunidad Valenciana no ha habido muchos casos, por lo que sé, pero bueno, que hay suficiente personal para practicar la ayuda. Entonces, la Administración Sanitaria debe de garantizar la gestión de la prestación y por lo tanto tiene que saber con qué profesionales cuenta, y desde luego tiene que ser confidencial ese registro, como no podría ser de otra manera, y según la normativa de la protección de datos de carácter personal. Bueno, yo ya acabo, ahora hablaremos todo lo que queráis. Quería deciros estas palabras, leeros estas palabras de un artículo de Jesús Mosterín en La Buena Muerte, lo llamó así en El País, en abril 2005. 2005. A pesar del mágico encanto de la infancia y de la turbadora emoción de la pubertad, es hermoso crecer, hacerse adulto, vivir en sazón y plenitud, sentirse a gusto en la propia piel, usar la razón, pensar con lucidez, ejercer la autonomía, tomar en nuestras manos las riendas de nuestra propia vida. Nadie nos preguntó cómo nacer, pero quizá podamos decidir cómo morir. Podemos ser autores de nuestra biografía, podemos hacer que la película de nuestra vida acabe bien, a nuestro gusto. No hay necesidad de rodear el trance de la muerte de terrores, supersticiones y tabúes que tanto hemos sufrido. También la muerte puede abordarse con serenidad y racionalidad.
Y bueno, gracias por la atención. Espero que digáis cosas y que hablemos. A ver, ¿no se oye? Ahora sí, venga. Pues a raíz de lo que tú estás diciendo al final, ¿no? De la muerte puede abordarse con serenidad y racionalidad. Mi primera pregunta es el paciente el que decide la eutanasia, ¿vale? Y tenemos la ley que ya se implantó y que lleva 2 años, muy bien. Pero el paciente ha tenido los cuidados paliativos pertinentes y adecuados, porque yo ahí veo un problema. Yo, ¿qué queréis que os diga? Discierno un poco de que todo eso se haga bien hecho. Está perfecto también, otra pregunta mía, lo del comité, para hacer un seguimiento, para hacer las cosas bien, para que se rellenen todos los cuestionarios y todo se haga. Se ha formado el comité, pero ¿sabemos todos la presión asistencial que tienen todos los médicos y cómo van de sobresaturados? Entonces, mi pregunta es, ¿el médico de familia, que es en el que empieza todo esto, con todo esto, qué va a hacer? Porque si el paciente en principio no tiene los cuidados pertinentes, estamos dándole una ley que claro que sí, que es libre y perfecta para que pueda morir, pero a lo mejor no es la muerte digna que le podríamos ofrecer. Y en este caso concreto, pues bueno, ahora yo lo he vivido en mis carnes, en mi familia, porque va todo sobresaturado. Entonces, las cosas no se hacen como se escribe, como está. A ver, no sé si me explico. Pues ya está. Y mis 2 preguntas eran estas. Y después, a mí me da terror, y lo tengo que manifestar, el tema de la donación. Me da terror, porque tú lo has dicho claro. Mejor no digamos de qué ha muerto. Bueno, ¿y por qué? Se tiene que decir, si ha muerto de eutanasia, pues bueno, es de eutanasia. ¿Por qué? Porque a lo mejor esto crea un poco de no sé, de la conciencia, ¿vale? Y después que han notificado que ha habido un aumento de donaciones. Perfecto. Pero, ¿qué hay detrás? Yo estas cosas tampoco las tengo muy claras, el tema de la donación. Por partes. Vale. Primero, ¿por qué yo tengo que recibir unos cuidados paliativos si quiero morir? Es que ese es un problema que tenemos en la Comisión de Garantías, porque me refiero, yo recibo lo que yo quiero recibir. Entonces, el problema que hay es, un paciente puede rechazar un tratamiento, ¿vale? Yo tengo una enfermedad X que puedo recibir unos grados de tratamiento, pero yo lo rechazo todo. Si yo lo rechazo todo, ¿tengo derecho a recibir la eutanasia? Sí, ¿vale? Yo le he ofrecido todo, tú puedes recibir de A a Z todos los tratamientos que tú quieres. Y dices, ya, pero yo me quedo en la A y de ahí no paso. Nosotros tenemos problemas en la Comisión de Garantías porque hemos tenido a veces casos en los cuales hay gente dentro de la comisión que está de acuerdo a que pueda rechazarlo y directamente, pero hay veces que no, hay veces que dices, bueno, pero tú puedes tener tratamiento con, bueno, diferentes tipos de tratamiento del dolor, por ejemplo, ¿no? Ya, pero es que yo lo rechazo todo. Pero has tenido el tratamiento. Tienes la opción, sí, la opción la tienes, pero, ¿vale? Entonces, por un lado está claro que unos cuidados paliativos hay que hacer una ley o hay que dar unos buenos cuidados paliativos. Hay una ley de cuidados paliativos. Hay que dar unos buenos. En la Comunidad Valenciana. Sí, de la Comunidad Valenciana. En comunidades hay una ley sobre el final de vida que habla de paliativos. En teoría, como todas las leyes, todas, no están cumpliéndose al 100% y los recursos nunca van a ser al 100%. Pero basta que haya una señal de alerta, como es que una persona te está pidiendo ayuda médica a morir, para revisar si se le han dado los cuidados y si no se le han dado, que se le den antes de llegar a eso, siempre que quiera. Y muchos casos no se trata de cuidados. Yo, por ejemplo, también he tenido casos familiares, o sea, que bueno, prefiero no entrar, pero neurológicos, Parkinson, final de vida terrible. Ahí no había paliativo que valga, ya te lo digo.
por mucho que estuviéramos encima todos. No hay paliativo que valga. Y esta persona quería morir y no se le pudo ayudar, porque no estaba esta ley. Y si hubiera estado, esta persona hubiera dejado de sufrir muchísimo. Y los demás también de verla sufrir. O sea que, claro que sí, que al 100% no lo vamos a tener, pero vamos a por ello, vamos a por los cuidados. Esto no niega esos cuidados, ni en ningún momento estamos en contra de los cuidados paliativos las personas que defendemos el derecho a la eutanasia. Ningún momento. Es más, creemos que es un incentivo más para impulsar los cuidados paliativos, para que se desarrollen. Pero los cuidados paliativos no necesariamente es una unidad de hospitalización a domicilio. Yo he tenido muchos años de ejercer como médica de familia y yo he dado cuidados paliativos a mis pacientes y les he ayudado a morir bien. Y he hecho lo que ellos han querido. Si han querido ir al hospital, han ido al hospital. Si no han querido ir al hospital, no han ido al hospital. Y si les he tenido que ayudar a morir, les he ayudado a morir sedándoles, no sé qué, ¿vale? No la eutanasia porque no podía. Cosa que no te digo yo que no se haya hecho, ¿eh? Yo no, pero te aseguro que habrá venido médicos rurales y médicos tal que han ayudado a morir de una manera más contundente a sus pacientes. ¿Por qué? Porque es que al final es así. Es dignidad. Y en cuanto a la donación, lo he explicado, donación y eutanasia son cosas distintas, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, tengo un donante. ¿Por qué el personal que trabaja que está en el quirófano tiene que saber si este paciente ha muerto por una hemorragia cerebral o porque se ha suicidado? Yo no digo que no se diga que es una eutanasia, que no se diga la causa a nadie, es la intimidad del paciente, ¿vale? Entonces, ¿qué es una eutanasia? Hay que decirlo, no, a lo mejor si eso genera problemas a la persona que trabaja allí, perfecto, pero si no, la dignidad del paciente está por delante de todo, como si se ha tirado de un quinto piso. A esta persona nadie tiene por qué saber de que ha muerto. Y yo creo que es una opción. La gente, lo que sí que está claro es que no, la donación no se puede utilizar como excusa para la eutanasia. Es decir, yo quiero morir, entonces voy a decir que quiero ser donante y seguro que me lo dan. No. Porque es más, en la Comisión de Garantías no sabemos qué pacientes van a la donación. Yo lo sé porque soy coordinadora y estoy en la comisión, entonces yo caso los casos. Pero si no, en la comisión nunca se habla si un paciente es donante o no. Nunca se sabe, yo lo sé porque por el otro lado lo he oído. Pero si no, allí nunca ese tema en todo el papeleo no sale. Entonces yo creo que eso es un problema que hay a nivel, que mucha gente a lo mejor tiene sus dudas, perfecto. Pero creo que desde la parte de la coordinación nos tenemos que comprometer a que la gente sepa que son cosas distintas. Una cosa es donación y otra cosa es eutanasia. Si van juntas bien, pero si no, eutanasia no quiere decir donación siempre, solo si el paciente quiere. Hay gente que tiene muy claro, yo quiero ser eutanasia y quiero donación, bien. Yo quiero eutanasia y no quiero donación, también, me refiero. No sé si conocéis este artículo, salió en prensa. Esto es un caso que hubo de una chica, Mercedes Morales, que tenía ELA, una variante de ELA, y ella dijo, tengo unos órganos maravillosos que darán calidad de vida a algunas personas. Y es cierto, aquí está su madre con la foto de la hija y para la madre fue terrible cuando ella dijo que quería que le ayudaran a morir, pero entendió al final que era la opción de la hija y la hija decidió ser donante de órganos y gracias a ella pues ha habido, no sé si 8 trasplantes. Entonces, ¿por qué no? Si lo hacemos cuando muere alguien de accidente de tráfico, de lo que sea. Y esto no hay por qué ligarlo, pero si es que si yo encima decido que mis órganos que están bien puedan aprovecharse, pues para esta madre al final es un consuelo dentro de lo duro. El médico responsable. No, es que el médico responsable tiene que estar en quirófano. Claro, es una donación a historia controlada, ¿vale? Entonces, el paciente... Perdón. Se está grabando entonces si hablamos sin micrófono no se oye nada. Vale. Ha preguntado que en caso de donación... No, ya digo que levante la mano y iremos pasando los micrófonos, vale. Es que si no, no se queda grabado correctamente, ¿vale? Pues perdón. Es una donación a historia controlada, es decir, el paciente va a quirófano vivo y allí se produce la sedación, la intubación, todo, y al final fallece. Entonces, el médico responsable tiene que estar allí. Y ese es uno de los problemas que hay veces que los médicos responsables se ven sobrepasados. Y por eso está el equipo multidisciplinar ahí, asistencial del hospital, que a lo mejor le ayuda a poner la medicación. Pero es el médico responsable tiene que estar ahí a pie de cañón hasta que fallece. Luego ya para las historias se va, pero hasta que fallece y firma como que ha sido por eutanasia. Me llamo José Luis Llor, soy médico de familia jubilado antes de la ley.
En mi práctica profesional y por la formación que hice en logoterapia, he observado que la gente con sufrimiento a los que encuentran un sentido generalmente no piden la eutanasia. Yo pienso que, no piden una eutanasia cuando encuentran un sentido al sufrimiento. El sufrimiento forma parte de la vida, es decir, que no se puede quitar el sufrimiento a la mayoría de pacientes. Lo que en todo caso lo que podemos hacer es ayudar a que encuentren un significado a él. Es solamente una observación. Y os quiero dar gracias por vuestra exposición porque ha sido muy clara y... Bueno, le podemos ayudar a encontrar un sentido o no a ese sufrimiento. A lo mejor tú lo sabes hacer mucho mejor que otros, pero la verdad es que hay gente que no le encuentra ese sentido a ese sufrimiento o lo ha encontrado en otras cosas de su vida. Por ejemplo, pues vas a parir un hijo y sabes que no va a ser fácil, pero le ves un sentido a esto, ¿no? Pero a veces dices, bueno, un sentido a sufrir para morir, pues al final digo, no me merece la pena, ¿eh? Digo yo, pero bueno, cada uno es cada uno y oye, está muy bien que haya gente como tú que ayude a encontrar ese sentido, a lo mejor, pero a lo mejor habrá gente que te diga, mira, no. Desde el principio ya te digo que no vayas por ahí, que no. Lo primero que quería hacer era agradecer las dos intervenciones y las dos exposiciones tan clarificadoras. De verdad que para todos nosotros es muy importante desgranarlo de este modo para comprenderlo. Quería hacer dos reflexiones y una pregunta muy cortita, por supuesto. Soy María José Alemán, soy sanitaria y soy presidenta de Derecho a Morir Dignamente en la Comunitat Valenciana. La primera reflexión, para que pensemos todos, era, Bárbara, respecto a lo que has dicho del recurso de inconstitucionalidad de Vox, que es el primero que se presentó, en el cual el Tribunal Constitucional, digamos que contestó, pero contestó de una manera, quiero decir que la ley es la ley, y el Tribunal Constitucional, cuando habló de enfermedades somáticas, todos los que estamos aquí como profesionales de la salud sabemos que se ha superado eso del cuerpo y del alma ya hace mucho tiempo. Entonces, bueno, todo lo que nos pasa forma parte de esto que tenemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que sufrimos. Entonces, ese matiz la ley no lo pone porque pone enfermedad de carácter psíquico mental. Por lo tanto, entiendo que el tribunal digamos que se explicó como diciendo que es constitucional la ley y además, bueno, pues escribió eso, habrá que reflexionarlo en la interterritorial. Hizo una interpretación de la ley y según eso, a partir de ese momento, si tú tienes una patología psiquiátrica, no puedes pedir la eutanasia por esa patología psiquiátrica, pero lo que ha dicho Vicenta, hay un montón de pacientes que están en un limbo ahora, porque no tengo derecho. Yo si tengo una enfermedad psiquiátrica muy avanzada, una depresión severa, ¿vale? Que con mucho tratamiento y a pesar de eso no saco cabeza y yo quiero morir. Pues por la depresión severa no puedes pedirla, por la interpretación que ha hecho constitucional con la interpretación a la ley. Que ha hecho, pero el recurso fue de si era constitucional o no. Sí. Lo otro escribió claro, como podía haber escrito. Lo otro salió como cosa. segundas. El Entonces, recurso era de Vox, de la ley va para adelante, dijo que sí, pero aprovechó para hacer la interpretación a esto y claro, ha dejado en el limbo un montón de veremos patologías. Más adelante, sí. La segunda cosa, con respecto a lo que has explicado muy bien de que es fundamental que en el documento de voluntades anticipadas ponga que en caso de encontrarme en una situación tal, solicito la eutanasia. Ahora se puede, desde que se aprobó la ley, todos los documentos de voluntades anticipadas, el de Consellería, el de DMD, contemplan la solicitud de eutanasia. Ciertamente, antes, como no existía la ley, no se podía poner. Pero en el caso que has comentado de la señora con Alzheimer, que lo hizo ante un notario, entonces puso si me encontrara, o sea, como si yo ahora escribo en mi documento que digo, para mí estar en una situación de demencia yo qué sé, según la escala que es una demencia moderada o grave, para mí sería un sufrimiento enorme e intolerable. Ya lo he dicho, entonces lo que no tiene mucho sentido es que un médico, cualquier profesional sanitario, sabemos que a esa señora se le preguntó,
¿cómo se encuentra? ¿Está bien? Y la señora dijo, sí, pero si le hubieran preguntado, ¿le parece muy bien que maten a los niños de Gaza? Hubiera dicho sí, porque tenía un Alzheimer, estaba total. Entonces, ese matiz de que el sufrimiento lo tiene que percibir el paciente, y si lo dejó escrito, bueno, Sí, sí, sí. reflexión simplemente. Y la pregunta era, ¿cómo pueden la ciudadanía, cuando tiene que hacer las reclamaciones, dónde tiene que hacer la reclamación? ¿Cómo se puede poner en contacto con la comisión para reclamar? No, a ver, cuando el médico responsable o el consultor echa para atrás una prestación de ayuda a morir, el médico responsable, como ha explicado Vicenta, le dice al paciente, usted se le rechaza. En ese mismo momento, si el paciente dice, no, yo quiero reclamar, junto con el médico responsable, firman el papel como que reclama. Y el médico responsable lo que se hace es, por ejemplo, ahora hay un caso, ¿no? Todo el papeleo se manda al hospital, a dirección de enfermería, dirección de primaria, dirección hospitalaria, y de ahí se eleva a la consellería. Y cuando llega a la consellería ya se llega a la comisión de garantías. Es el médico responsable el que lo tiene que hacer, ¿eh? Aunque esté en contra, aunque sea él el que lo haya echado para atrás, pero si el médico... Y es más, cuando reclama se pide, por favor, se pide ayuda que el médico, que el paciente haga un escrito o que le ayuden a hacerlo, y de esto se añade toda la información explicando el por qué quiere reclamarlo. Y yo aquí, una pregunta. Me ha llamado la atención que casi un tercio de los pacientes fallecen antes de que se aplique el tratamiento. Y me llama tanto la atención que a lo mejor realmente no estamos utilizando bien los cuidados paliativos, porque has dicho sufriendo, es decir, Sí, que sí, claro. es tan corto el plazo que ese paciente ya se estaba muriendo. Claro, es que yo creo que el ¿No? problema viene ahí. El problema es que yo creo que llegamos tarde en esos casos. Claro, pero es que, claro, en estos casos a lo mejor no sé si utilizar los medios que tenemos como paliativos, sino como eutanasia. Claro, sí, es que ¿no? en ese momento Claro. cuando llegamos tarde, yo Es que creo una que no es una persona eutanasia, es que en una 40 cuidados días, que en paliativos. 40 días se ha muerto, ahora somos médicos, es decir, que en 40 una ELA, un Parkinson, una enfermedad de Alzheimer, la ELA sí, puede morir en 40 días, pero los demás pacientes no. No. Cuando se mueren en 40 días, realmente es que tienen algo concomitante Pero yo creo que que les sobre hace todo fallecer. son pacientes oncológicos en ese caso. Muchos pacientes oncológicos Claro, que es que me piden la llama la prestación de ayuda a atención. morir y desde que la piden hasta que fallecen, como ha explicado Vicente, hay veces que a lo mejor el problema es la relación. Claro, es que ahí algo falla en relación médico-paciente, Sí, ¿no? sí, Porque sí. no, el paciente no tiene claro lo que necesita porque a lo mejor no se han sabido explicar bien. Como También. el paciente que iba, no quiero hablar de compañeros, porque No, eso es no, hablar mal de esto nadie. es, no es Claro, individualizar, es que yo efectivamente, no es creo que individualizar, ¿no? Pero que me da la atención que no es uno, es decir, un tercio de los un pacientes, tercio, un son tercio no muchos. llega a aplicarse al tratamiento, con lo cual Sí. algo realmente está fallando Sí, en claro. la aplicación de la ley, en la ley o en lo previo de la ley, es decir, no lo sé, pero llama la Yo pienso atención que un igual. tercio. ¿Creéis que a todos los Gracias. pacientes oncológicos se les dice cuando pasan de tratamiento curativo a tratamiento paliativo? No. Si se A les todos no. dijera, ahora estamos ya en otra fase, ya no vamos a poderte curar, ya vamos a entrar en un tratamiento paliativo, aunque te dé radioterapia paliativa, es radioterapia paliativa, no curativa, tu expectativa de vida no es alta, es más bien corta. Yo no digo que les digan 6 meses ni 5, porque siempre te puedes equivocar y tampoco vamos a ser estadísticas, ¿no? Y nos cuesta mucho decir, ya a mí no, te queda un año de vida, un mes de vida, ¿no? Porque además eso puede ser muy variable, siempre hay gente que se sale de los rangos y de las cosas, pero que sean conscientes de que esto ya no tiene curación y de que este tratamiento que te estoy dando, esta quimioterapia, tiene muy pocas probabilidades de ser resolutivas y va realmente a curarte. Entonces, claro, si no te lo dicen, es que te están dando te pasas de ahí a la sedación, como quien dice, de la quimio a la sedación al día siguiente. Sí, pero, ¿Por qué? Porque mire, es que no puedo, hoy no puedo ir a ponerme el gotero porque es que estoy, que no puedo más. No Pero puedo es que levantar. O es tiene que- que ir el familiar y decir, hoy no puede venir porque está que no puede más. Y entonces ir paliativos, a lo mejor la hospitalización necesaria, ponerle la sedación y al día siguiente morirse. Che, tú. Es que me llama la atención ¿Cómo nos que va a dar tiempo a eso? son tan cortos los plazos de la ley que el paciente fallezca en ese plazo, algo está fallando. Claro. Es decir, algo está fallando, ¿eh? Yo creo que En ese plazo tan corto no conozco ninguna patología tan rápida, tan rápida que no hay, es decir, ni siquiera la ELA. No, Sí, la ELA soy tampoco. neurólogo, es que que encima la nadie ELA, Claro, dentro de todo esto, la ELA Claro. da menos... Da un es que margen, es la menos siempre da un frecuente, porque margen. un paciente con ELA pide una sedación. Claro, Retirada de tratamiento, me retiro Claro. la no invasiva, y rechazo tarda- tratamiento, y el pobre rechazo que me haga una tarda, traqueo, y hasta aquí hemos tarda llegado. tiempo en morir, o sea, el pobre tarda tiempo.
Yo creo que eso es un tema que tenemos que reflexionar todos. Sí, Ese sí. tercio de pacientes que no llegan a recibir el tratamiento. Sí. Es un tema serio y a investigar el por qué este tercio de pacientes ha muerto antes. A veces es que se ha retrasado mucho todo. Ha habido casos que se han retrasado meses. No han sido los 40 días. Es que el problema es que ha habido casos que desde que se encuentra el responsable, el no sé qué, el no sé cuántos, el consultor, hay todos no sé qué, todos mareados, pues falta de práctica también en este tema, ¿eh? Y que esto no lo vamos a estar haciendo todos los días. En primaria te va a tocar 1, 2, 3 casos en tu vida profesional. Tampoco es una cosa que esto vaya a ser como en una pandemia que nos vemos todos desbordados. Tampoco hay que tenerle tanto miedo a eso. Ahora, el día que se te presente el caso, pues ese día te tienen que facilitar toda la ayuda y que tú te puedas centrar en un caso tan duro como ese. Y eso es un tema de organización y de administración. Debe ser así. No lo habéis tenido, ya lo sé, pero debería de ser así. Y sobre todo el equipo cercano que te apoya al máximo. La diapositiva que os quería haber puesto era un poco de esto, de sentimientos de las personas que han participado. ¿Cómo lo han vivido? Y no la he puesto porque al final no me sale, pero bueno, estamos ya en otros temas. Sí, ¿se oye? Sí. Sí, vale. Soy Ramón Jiménez, soy presidente de la Comisión Deontológica, para que Paco no me riña cuando digo que solamente soy médico jubilado. Y yo soy partidario, estoy en contra de la eutanasia, pero soy buena persona, pago mis impuestos y quiero decir que no os preocupéis por ello. Pregunta. ¿Esta ley se consultó con el Comité de Bioética español? ¿Con cuál? ¿Con el de ahora o con el de antes? Cuando sale la ley. Es que el problema... No, la pregunta es sencilla, ¿sí o no? No. Bueno, entonces me permite continuar. Sí. Nosotros en la Comisión Deontológica, aquí están mis compañeros, hicimos un debate sobre la eutanasia intenso, y entre los documentos que trabajamos fue el Comité de Bioética español, que es lo que decía al respecto. No es que sea multidisciplinar, es que es multidisciplinar. Abogados, fiscales, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, etc. Y hacen una reflexión, diremos, me parece que eran 60 y tantos folios, con todas las caras del diamante de la asistencia al final de la vida, no dejan ni una sin que tenga reflejo. Total, que me costó resumirla, y yo la tuve que resumir en 30, y las 30 acabé resumiéndolas en 10, en una especie, diremos, de diccionario, para que la gente comprendiera cada uno de los aspectos del problema, porque no son, diremos, tan sencillos. Por ejemplo, me encantan las palabras de Mosterín, con el que tuve el gusto de estar en una mesa redonda, toros sí, toros no, él en contra de los toros y yo a favor de los toros, y yo no he visto un catedrático soltar tacos y tener de eso que casi me tengo que poner el casco, pero veo que escribía muy bien. Quiero decir con esto, no es tan sencillo, decide el paciente, pero tiene que ser el paciente libre. Por ejemplo, no voy a alargarme, muchas veces la petición de eutanasia está motivada por un problema social. Yo no quiero que mi señora siga padeciendo. Yo no puedo pagar no sé qué, estoy siendo una carga para la familia. Pongo ese ejemplo, pero desnudando el problema hay mucho más. Entonces, esta ley, que en principio creo que salió en uno de los periodos que inconstitucionalmente nos tuvieron encerrados, me parece que por ahí van las fechas, nació con 2 pecados mortales. Uno, no haber preguntado al Comité de Bioética español, y segundo, haberla sacado mientras el pueblo español estaba encerrado, secuestrado en sus domicilios. Sí, son 6 meses que pasamos encerrados. Eso, fue en el junio del 2021, y ya había pasado la pandemia. Ya había pasado la pandemia. Bueno, pues rectifico. 1 año y 3 meses. Con eso quiero decir, con eso más la coacción de la creación en 3 meses, que es una orden. Y el segundo, quiero hacer un comentario solamente por la objeción de conciencia. El médico, la objeción de conciencia le tiene mucho miedo. Yo he sido gerente 4 y 16 años. O sea, y tengo, con los médicos me las he lidiado de muchas maneras. Y lidié la libertad de conciencia para el aborto.
que fue durísimo. Pero quiero decir que tengo experiencia. Mucho médico tiende, muchos no, todos, tienden a ser señalizados. Si ya ocurría con el aborto, ocurrirá con esto también, con la eutanasia. Yo no tengo plaza en propiedad. Soy un interino, soy un hombre que tengo un acúmulo de tareas y me dice el director, oye, ¿estás dispuesto a colaborar en la eutanasia? ¿Qué le digo? ¿Soy libre para responderle que no? ¿O el próximo acúmulo de tareas, en lugar de dármelo a mí, se lo darán a mi vecino? No, perdón. No, pero la dirección del hospital... Esto es mucho más complejo que esto que es bonito. Porque efectivamente este proceso es complejo. Cuando me dieron a mí las instrucciones para ponerlo en marcha, dije, caramba, pues si esto casi es más fácil que me toque la primitiva que yo consiga una eutanasia. Porque aun queriendo ser muy garantista, que yo lo reconozco que es muy garantista, es muy complejo. Nada más, gracias. ¿Cuánto personal habría de su servicio? Objetor. No había nombres y apellidos, o sea, el número. Y así se pasó y se elevó a la consellería el número de personal que podía haber. Y en el hospital hay servicios donde la mayoría son objetores y no se les quita los contratos, porque son la mayoría. Y ya está, y es respetable. La objeción de conciencia es respetable, igual que la opinión de estar a favor o en contra de la eutanasia, pero es un derecho de las personas. Y yo siempre digo lo mismo, ponte en el lugar de la persona que está en su casa sufriendo con un Parkinson muy, muy avanzado o enfermedades muy crueles que tienen derecho a morir, igual que tienes derecho a vivir. Que no estás de acuerdo con la eutanasia, creo que hay que respetar no estar de acuerdo, pero también hay que respetar que una persona lo quiera pedir. Y si cumple los requisitos, perfecto. Y si no los cumple, pues se han echado para atrás un montón de casos en la Comisión de Garantías. Llevamos unos 100 y pico casos y a lo mejor hemos echado para atrás el doble. Y a lo mejor el médico responsable y el médico consultor estaban de acuerdo y nosotros hemos dicho que no. Y hemos votado y vuelto a votar y vuelto a votar, que es más largo eso que un día sin pan, y hemos votado que no. Y en el caso del Alzheimer que hemos hablado previamente, pues toda la gente que tiene voluntades anticipadas de hace 3 años no sirven. Y ahora ya no son capaces y ya por desgracia van a tener que morir sufriendo o no sufriendo, pero tendrán que morir sin una eutanasia porque no lo pone. Y por mucho que en la Comisión de Garantías te sepa mal, tienes que echarlo para atrás. Entonces yo creo que es una ley que es muy garantista y que tenemos que respetar que algunas personas consideremos que sí que estamos de acuerdo con la eutanasia. Que a lo mejor es nuestra familia el que lo pide y nos duele con el corazón, pues por supuesto, porque nadie queremos ver a nadie morir. Pero hay que respetar que una persona lo quiera pedir. Por contra, cuando el Comité de Bioética de España, el último, sí que está a favor. O sea, es que claro, a ver, ahí hay unas ideologías y hay unos... Entonces, el anterior era de una línea y este es de otra, ¿vale? Entonces, pues ya sabía, no tiene obligación el legislativo de consultar con los comités de bioética ni de nada. Es el poder legislativo el que legisla, que es el que ha elegido la ciudadanía en ese momento y estaban los programas electorales, no es que saliera de repente uno y dijera, ay, pues ahora voy a sacar. Y ya había habido 4, o sea, este era el 4º proyecto de ley, no sé, o sea, que ha habido varios intentos previos, o sea, que no es que es una cosa que viene de repente en plena pandemia y ahora nos queremos cargar a todos, que va. Y además que tú lo tienes que pedir tú. Y si tú lo pides, claro que cuidados paliativos, todo lo que todo eso hay que ofrecerlo, hay que ponerlo. Nadie dice que no. Nadie dice que no. A ver, yo quería, primero que nada, como médico de familia, decir que, por mi parte, yo he echado muchísimo de menos que con esta ley se nos hiciera una formación a los médicos de familia, porque somos los que más nos enfrentamos a este tema. Yo soy la médico del grado que tiene un problema y llevo 7 meses con el paciente. Luchado, que estamos luchando para ayudarle. Con mi situación personal muy compleja. Sí, es que... Y me acabo de enterar de que tengo que ir al momento de su fallecimiento, que no lo sabía. Pues nada. Entonces, yo lo que pienso es, el principio fundamental de una persona cuando se hace médico es ayudar a la gente a vivir bien e intentar cuidar de su salud
a promocionar la prevención y todo lo que tú quieras. Pero cuando una situación no tiene cura y una persona libremente dice no quiero más, es que lo que digamos los médicos yo creo que no importa para nada, porque el paciente te está pidiendo que no quiere más y lo que tú opines da igual, y cuáles sean tus circunstancias personales da igual, porque es el paciente el que libremente pide eso. Esa es mi opinión. Yo creo que la formación es verdad que hicimos un curso nosotras de eutanasia en el EBES, la Escuela Valenciana de Estudios Sanitarios. Sí, hizo un curso, pero yo creo que con este curso os puede ayudar, pero no es suficiente. El curso sigue vigente. Sí. El curso de la EBES ya lleva 3 ediciones, creo. O sea, es un curso de la EBES, como tantos otros, de formación. Es lo que sea tal. Ya, pero yo esto creo es online, ¿eh? Sí, Es pero yo online, creo que pero bueno, es que es lo de siempre, es que nuestro trabajo no es nada fácil, pero no lo ha sido, pero es que tú también tienes que hacer cursos a lo mejor para actualizarte en diabetes o para actualizarte en tal. Este es un caso que se te ha presentado a ti, a lo mejor no se te vuelve a presentar en la vida, pero es un caso importantísimo. No, y ya en luchado, tu vida y en ¿Cómo tu te tal. digo yo? Entonces, claro, y luego otra cosa que decía, una cosa es la objeción de conciencia, respetable, y otra es la de conveniencia, que es un poco por donde tú ibas. A ver, somos libres, pero tiene sus consecuencias el ser libres, somos responsables. Si tú lo que estás buscando es un beneficio económico y por eso te tragas tu ideología a favor o en contra, pues entonces estás actuando tú mal éticamente, ¿no? No va de eso. La objeción de conciencia, ha habido gente que fue objetor de conciencia, pues por ejemplo en el servicio militar y le costó la prisión. O sea, es que vamos, hay que ser consecuentes. Si tú lo tienes tan claro, es tan importante para ti, pues a por todas. Pero ahora, es que esto me va a suponer a mí un esfuerzo añadido, no sé qué, no sé cuántos, pues entonces ya objeción de conveniencia. Eso ya no es respetable. Y yo creo que hará falta a lo mejor una persona que haga de intermediario entre el médico responsable y la comisión, que os ayude al papeleo, un checklist, ¿sabes? Me refiero a alguien que os pueda ayudar un poco para guiaros y para... El otro día vino una familiar de un paciente que había estado en la UCI y que quería pedir la prescripción de morir y me pidió, por eso, ¿qué tiene que hacer mi padre o su médico responsable? Y le dimos todos los documentos, digo, que rellene esto y con todo esto lo pedís y venís, lo mandamos, lo que sea. Entonces yo creo que eso, por mucho que os forméis, sí que es verdad que hará falta alguien que sirva un poco de guía. Y más en la provincia de Castellón, que solo han habido 4 o 5 casos. En Valencia ha habido muchos, en Alicante también, pero aquí no ha habido pocos, la verdad. Entonces yo creo que haría falta alguien que os sirviera un poco de ayuda para... Y eso que has hablado de los comités, del comité departamental o algo, eso no es más accesible. A ver, el también. comité departamental se hizo por el primer caso que tuvimos. El primer caso extrahospitalario, el médico, no sé lo que era, el médico responsable, se vio sobresaturado y no sabía cómo poner la medicación. Entonces, desde el hospital una persona tuvo que desplazarse a domicilio. Pero ya era para el final. No, para el momento. Ya, es que claro, debería haber unos expertos en cada departamento a los que los casos estos tan escasos se pudieran, porque, claro, gente... O pedir la medicación, claro, nadie sabe que tiene que pedir la medicación al hospital, a la farmacia hospitalaria, al médico de atención primaria, vosotros no podéis pedir a la farmacia hospitalaria Ya, porque no tenéis clave en Orion, os tienen que activar el Orion para pedirla, recogerla... Pero ese es el trámite ya final. Lo Sí, que sí, tendría sí. que haber es alguien que desde el principio te lleve de la mano y te apoye. Y entonces eso sería muy importante, que creo que en otras comunidades sí que lo han hecho. En Asturias creo que hubo, Y el o País no, lo Vasco comentaron, también. en País Vasco, en Cataluña, País Vasco, pues eso, la Consellería se tiene que poner las pilas en esto. Pero... Sí, bueno, quería daros las gracias por la presentación que habéis hecho ambas y quería haceros una pregunta. En el documento de voluntades anticipadas de la Generalitat, bueno, pues es un documento altamente importantísimo, sobre todo por cuando una persona está consciente para decir lo que quiere hacer cuando ya no pueda, ¿no? Entonces, veo que está muy bien dirigido hacia la prescripción de eutanasia, ¿no? Pero, por ejemplo, si quiere otra cosa, que está también en su derecho, dice otras instrucciones. Ahí, en este recuadro grande, podría decir, quiero cuidados paliativos, ¿no? Entonces, esto lo puede presentar en el SAIC, de tanto de un hospital como en otro. O en un notario también. O ante un notario. Y entonces, bien, y esto ya se incorporaría en la historia clínica Hay un del registro paciente. en el registro Volant
Es que eso es un problema también. Mucha gente no sabe que existe un registro Volant. Hay un registro en el Abucasis, bueno, está cercado al Abucasis en la página de la Consellería e ir Volant. Entonces tú cuando tienes un paciente metes el SIP, el departamento al que perteneces, y si tiene voluntades anticipadas, ya sea presentadas en el SAIP o en un notario, te sale. Problema que tienes, nosotros trabajamos en UCI, mi compañera y yo. Entonces tú estás en la UCI y llega un paciente por urgencias, tú no sabes en ese momento, no te paras a pensar si tiene Volant. En el Orion sí que ahora ya te sale una alerta como tiene voluntades anticipadas. Entonces si hay alguien que puede mirarlas, porque a lo mejor vas a tratarlo y es una... En Abucasis, en la historia del paciente... También sale. Sí, o sea, es que ponía, se puede presentar en cualquier SAIP, o sea... pero que quizás sería bueno rectificar porque pone otras instrucciones. Pues es que ese no sé, antes por lo menos voluntades era la primera parte, era todo ítems, y la segunda que tú escribas a mano lo que tú quieres. Ahora, escucha, ahora no es que es el mismo documento, solo que han añadido un ítem de la eutanasia, pero es lo mismo que había antes. Si quieres ser donante de órganos, si quieres tal, la sedación, abajo pone lo de la eutanasia. Y luego las otras instrucciones ya estaban, y por eso había gente que ponía, yo cuando si se aprobara la ley tal y cual, querría solicitar... Directamente te pone la prescripción de eutanasia. Tú puedes poner el checo, ¿no? Pero arriba te pone donación de órganos, no sé qué, no sé cuánto, si quiero vivir en domicilio, si quiero en domicilio, si quiero en hospital, todo eso está más o menos. Y lo de cuidados paliativos, es que los cuidados paliativos tenemos todos derecho a los cuidados paliativos. Bueno, pues hay que pedir, pero reclamemos eso cuando no se haya hecho. Reclamemos eso cuando no se haya hecho, pero reclamemos eso cuando no se haga. La ley no te impide que reclames eso cuando no se haga. Esta ley no te lo impide. Tú puedes ponerlo, pero claro. Y puedes decir, yo nunca querré la eutanasia. Lo puedes poner todo lo que quieras. Por mucho que en familia. Pero si tú no la vas a pedir, no te la van a administrar luego. ¿Sabes? Ya. ¿Sabéis todo? ¿Hemos aclarado todo? ¿Seguro que hay alguien que se queda con algo ahí en el tintero que querría decir pero no se atreve? Hola. Buenas. Nada, simplemente daros las gracias a todos por venir. Creo que ha sido muy nutrida, ¿no? Hemos tenido muchas colaboraciones. Creo que era un tema que suscitaba mucho interés y lo habéis defendido muy bien. Creo que ha sido muy enriquecedor. Y daros las gracias a todos. Recordaros que se ha grabado, permanece en streaming y está en la parte privada de la web del colegio por si alguien la quiere ver a posteriori. Así que si no tenéis nada más, cerramos el acto. Muy bien.